Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y en efecto, hay conversaciones que curan y conversaciones que enferman. Conversaciones que unen y otras que separan. ¿Qué historia nos estamos contando acerca de este sagrado espíritu, alimento para el cuerpo y el alma, que es el cacao? En años recientes las ceremonias de cacao se han popularizado y también han atravesado controversia. ¿Qué mejor que hablar con una Akij de linaje maya quiché, es decir, con una contadora del tiempo iniciada en este lenguaje que habita en Guatemala, para hablarnos de esta sagrada semilla, su historia y sus usos rituales? Nan Laura Kif es también parte del equipo de maestras y terapeutas con las que podrás conectar en Cacao para la Gente, una formación que entrega enseñanzas honestas y que está invitando a personas que quieran dar su servicio y acompañar su trabajo con el sagrado cacao desde un lugar de ética, respeto, inspiración, creatividad y reciprocidad hacia los territorios y pueblos que han sostenido este sagrado espíritu. Encuentra todos los detalles de Cacao para la Gente en www.pachamamita.mx y únete a este grupo que arrancará el 1 de mayo con una ceremonia de fuego maya, pero también si estás en cualquier otro país, puedes acceder a la enseñanza y prácticas en línea. De nuevo, www.pachamamita.mx, y recuerda que hasta el 16 de abril tenemos un precio de pronto pago. ¿Se puede compartir cacao desde un lugar ético y respetuoso? Por supuesto. Te invito a escuchar esta conversación con Nan Laura Kif. Nos encantará también escuchar tus comentarios. Y estoy muy contenta de tener en este episodio a Nan Laura Kif. Déjenme les cuento dónde estoy. Estoy en una casa divina, hecha de madera, de adobe, pero sobre todo en las montañas de Amatlán, hasta arriba y con una vista de casi 360 grados a este cuenco maravilloso de montañas que es Amatlán. Esta serpiente Quetzalcóatl que guardianea estos territorios, y por si fuera poco, en un día 8 Ajpú, día de la plenitud del sol, de todo lo que nos ilumina, nos embellece, nos da fuerza. Y aquí para hablar de muchas cosas, de cosmovisión maya, del cacao, del rezo y de esas cosas que a ustedes, almas hermosas, les interesan y les mueven, ojalá, el corazón. ¿Cómo estás, Lar? Bien, pues antes que nada agradecerte este espacio, Pau. Muy feliz de compartir aquí palabra en este podcast, compartir con todos en este día Huaxaquibajpú, Día del Sol, de la plenitud de la luz. Este día precioso que nos enseña a caminar con claridad, con dirección, con optimismo, que el sol brille en nuestros corazones. Me encanta. Y déjenme decirles que aquí, en este lugar, está sembrado un altar maya. Cuéntanos, Lau, ¿qué haces tú
qué te dedicas? ¿Quién eres? Para que quienes no te han escuchado en este podcast se den una idea. Bueno, yo vivo aquí en Amatlán de Quetzalcóatl, soy muy amiga de Paola Abán y tengo un altar maya aquí sembrado en mi casa y tengo una hija que adoro y amo y tengo una milpa y tengo un huerto medicinal, agroforestal, hacemos herbolaria. Y bueno, yo estoy iniciada como ajkij, como contadora del tiempo, por unos abuelos maya quichés y me dedico, entre otras cosas, a hacer ceremonias de fuego maya. Y bueno, estoy en este camino ya desde hace bastantes años, un camino que hago pues con mucho corazón, con Sí. mucho gusto, con mucho gozo. Y bueno, me dedico, entre otras cosas, a hacer ceremonias mayas. Y el día de hoy queremos contar las otras historias, Lau. Porque lo que yo me he dado cuenta es que a veces en estos tiempos del internet predominan ciertas historias. Entonces, ciertos o ciertas líderes se hacen populares, está padrísimo. Vivimos también en un tiempo donde no solo hay internet, sino que el conocimiento ancestral se está abriendo y presentando en estos lugares, cosa que antes no sucedía. Todo, no solo lo maya, sino el conocimiento de muchas tradiciones estaba muy resguardado, con justa razón y con mucha intención por parte de las ancianas y ancianos que han caminado estos caminos, pero parece que muchas de ellas y ellos han decidido abrir. Y eso a mí me parece que es parte de una necesidad que tiene principalmente esta planeta y toda la vida que habita en ella y el tejido de la vida. Y a la vez, al menos a mí me parece que no deja de haber un fenómeno en el que ciertas historias se vuelven dominantes, preponderantes. Y en este podcast, Lau, ha sido una de mis tareas contar las otras historias. Y el día de hoy vamos a entrar en una más de las historias y los lados de este prisma que envuelve al cacao. Y, y antes de entrar de lleno en eso, quiero pedirte que nos cuentes cómo llegaste a todos estos caminos, porque tu camino fue inusual. Antes no se iniciaban personas que no fueran de sangre pura maya, ¿cierto? Es cierto, sí. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué estás iniciada? ¿De Bueno, qué? creo que sí, la sabiduría maya ancestral estuvo por muchos años muy resguardada y muy cuidada por obvias razones históricas, políticas y por protección de los mismos abuelos mayas. Y se dio un tiempo, no hace mucho, en que los abuelos de tradición maya decidieron abrir su conocimiento fuera de su círculo cercano, fuera de su cultura, porque pues es un llamado para preservar estas tradiciones. Y bueno, a varios nos ha tocado, a mí me tocó entre muchos otros, que nos tocara como ser pioneros o ser de los primeros que nos abrieron esta sabiduría y nos iniciaron como aquí. Somos esta generación donde ya hay contadores del tiempo, guardianes de esta sabiduría, no mayas. Y bueno, a mí, entre muchos, me tocó estar en este lugar y con mucho respeto y con mucha alegría y con mucho honor, pues tomé esta responsabilidad y este honor de poder como pues heredar este linaje, tomar esta, como le dicen ellos, la vara y y levantar un altar aquí en casa y seguir como transmitiendo a otros seres no mayas y a otras personas fuera de la cultura maya esta belleza, esta sabiduría que es para todos, que es universal, que es para todo el mundo y que es bonito y es bueno y es el momento que se abra fuera del contexto histórico, cultural, territorial, porque se necesita, porque es una necesidad y porque es una sabiduría que trae mucha conexión con la naturaleza, mucho entendimiento del cosmos
de los ciclos naturales, y en estos tiempos de oscuridad, de caos, de confusión, de que la gente no sabe cómo para dónde ir, se necesita volver a estas sabidurías ancestrales, no precisamente la maya, todas las sabidurías ancestrales de todo el planeta, pues traen mucha dirección, traen mucha luz, traen mucha conexión en estos tiempos de caos. Creo que es lo que ahora como seres humanos nos pueden dar una guía, un camino hacia dónde podemos ir y que pueden sostener la vida desde la gratitud, desde el amor, desde la humildad, desde la conexión profunda con la tierra, desde la reciprocidad, desde el respetar a la tierra y cómo trabajar y colaborar con ella en vez de luchar contra ella y respetar otras visiones y otros seres humanos y cómo armonizarnos como tejido comunitario y cómo hacer de esta vida y de este mundo una belleza, o sea, realmente conectarnos con nuestro corazón, saber que somos seres conscientes, sabios, amorosos por nacimiento y que todo lo que ha pasado es que hemos olvidado nuestra conciencia, nuestra luz, pero como seres humanos, todos tenemos en nuestro ADN la profunda sabiduría ancestral, todos, no importa dónde hayamos nacido. Y hay ciertas tradiciones, ciertas culturas que han sabido conservar esta sabiduría que viene más allá de lo humano, que viene de la profunda conexión, tanto con el cosmos como con la naturaleza en la Tierra, y que han sabido leer en las estrellas, leer en el fuego, leer en el agua, escuchar a las montañas, conectarse con ciclos de la naturaleza muy largos y muy profundos, que han sabido conectarse con los sueños, recibir información en sueños, y ha sido en todas las culturas. Entonces, bueno, entre todas estas culturas, bueno, aquí en esta tierra de Mesoamérica, pues tenemos a la cultura maya, que han sido unos sabios en tanto a la matemática, los calendarios, su arquitectura, su forma de vivir en conexión con la naturaleza, de cuidar de la tierra. Entonces, bueno, a algunos seres nos ha tocado guardar este tesoro, esta belleza de la cosmovisión maya y poder dentro de cómo vamos entendiendo, vamos caminando, también poderla transmitir, porque cualquier persona que viene y se para en un fuego maya, en un altar, en una ceremonia, inevitablemente se le abre el corazón, inevitablemente Ujú. se conecta con sus propios ancestros, se conecta con su historia, con sus memorias y siente algo que se lleva a su casa para poder agradecer, para poder conectarse profundamente con sus sueños y con su misión de vida. Son cosas que suceden en las ceremonias ancestrales, en las ceremonias indígenas, en las ceremonias con el cacao, claro, sí, porque también hay cacao en los fuegos mayas. Entonces, bueno, estoy muy contenta de estar compartiendo contigo esta palabra bonita del corazón. Gracias, Lau. Este punto que mencionas me parece súper importante. Hay una tendencia ahora a vivir una espiritualidad, ya sea de internet o de libro o de video o de reel, como pensando literalmente que esto es suficiente para transformarnos. Y yo creo que es positivo que haya información, que haya libros y que accedamos al conocimiento desde un lugar intelectual, es una parte, pero tal y como lo dices, o al menos yo en mi vida me he dado cuenta, que sentarme enfrente del fuego, oler los aromas del copal, tomarme un cacao calientito, o sea, acaba nutriendo no solo mi cuerpo, sino también mis sentidos, mi mente con imágenes y experiencias distintas, pero también mi alma. O sea, todas estas tecnologías, ha sido una palabra que a mí me hace sentido, eh, nos, nos llenan el alma, nos construyen de otra manera, nos nutren. Y es un poco como dice Kike, uno de los maestros que tú y yo compartimos, esa es la inteligencia natural. Y así como alimentamos la inteligencia artificial para que funcione, me parece que estos rituales alimentan la inteligencia natural. Ahora,
Me ocupa en este podcast, como te decía, y en este episodio, la pregunta de cómo estamos viviendo, número uno, pero también cómo estamos narrando la historia del cacao. Y aquí me pregunto dónde empezar. Tú me ayudarás a reconstruir la historia desde el lugar que a ti te ha tocado verla y ver qué podemos tejer aquí, porque el cacao es cierto que ha estado como un compañero, como un alimento del cuerpo y del alma desde hace muchísimo tiempo, pero recientemente, y antes de empezar de que empieces a contarnos todo lo que tú sabes del cacao en la cosmovisión maya y de dónde viene y tal, a mí me ha surgido una profunda inquietud cuando veo que hay una especie de descalificación recientemente de los círculos de cacao porque se considera que vienen de un lugar ya sea colonial, New Age, blanco, que está desconectado de lo ancestral y o que pretende apropiarse de lo ancestral. Y de pronto puede ser que sí, pero me parece que también se está generando una gran confusión. Entonces, cuéntame desde ti, porque yo sé que tú tienes una relación íntima con el cacao, no reciente, sino de hace muchos años. Eh, ¿Cómo es esta historia del cacao desde tu mirada, Lau? Bueno, sí es verdad que el cacao, las ceremonias de cacao están de moda y que ha habido como mucha controversia, mucha polémica al respecto, ¿no? Bueno, si nos vamos así a su origen ancestral, su origen primigenio, sabemos que el cacao viene de Ecuador, el Amazonas. Ahí es donde se han encontrado los primeros restos, digamos, Sí, y así, arqueológicos o exactamente, documentados. científicos documentados. Ujú. Y bueno, y se sabe que ahí es su origen, pero no se ha encontrado como vestigios de que se usara ceremonialmente. Fue como el cacao se fue viajando hasta la zona maya, y lo que se ha encontrado es que de manera ceremonial los primeros en usar el cacao fueron los mayas. Entonces, bueno, esto es como en la parte histórica, el contexto histórico. Y sí se usaba de manera ritual, de manera ceremonial en el pueblo maya ancestral, también acá en la zona de México, de Mexica, y por todo México, en realidad se usaba de manera ceremonial. Claro que no le llamaban ceremonia de cacao, Ajá. porque acompañaba las ceremonias y los rituales que ya existían. Las ceremonias, pues así, los matrimonios, los consejos de los abuelos, sus danzas, sus ceremonias ancestrales. Entonces, el cacao estaba, en la vida de los pueblos. Muy ligado a la agricultura, los ciclos solares, lunares, el cambio de estaciones y la siembra, la cosecha, a todos estos ciclos naturales, Pero si el ¿no? cacao siempre ha acompañado las culturas ancestrales de México, ya que estamos hablando de la maya, pues también, o sea, está lleno de cerámica antigua, está Ixcacao, está todos estos vestigios, todos estos objetos ceremoniales que nos muestran cómo se usaba el cacao antiguamente. Y bueno, entre el pueblo maya, pues siempre ha acompañado a la vida de las familias, Cotidiana. a la vida cotidiana, a los momentos íntimos. Y sí, en un 8 bats se sirve cacao con maíz, y en un 9 bats también se sirve varias bebidas de cacao. O sea, así también los ajki, pues lo integran a las ceremonias, pero sí no le llaman ceremonias de cacao, y tampoco hay una forma o una estructura única de ceremonia de cacao. Entonces, esto ha creado como mucha polémica al respecto de quién puede o no hacer ceremonias de cacao. Y bueno, yo aquí lo que pienso es que, primeramente, el cacao no pertenece a ninguna cultura ancestral. El cacao pertenece a la humanidad.
Y a la tierra, Y a la ¿no? tierra. Porque lo comen los changos, O sea, de hecho ellos lo transportaron al norte, lo comen las ardillas, o sea, le pertenece a la vida Para en no la tierra. hacer el cuento largo, el cacao no tiene dueño. No hay quien pueda decir tú sí puedes o no hacer ceremonia de cacao, tú sí puedes o no llamarle ceremonia de cacao. Creo que podemos ir un poco más lejos en la visión y ver que esta planta, que es un espíritu vivo, es un espíritu que tiene una misión, incluso una agenda, y es una planta que ha decidido abrirse al mundo y viajar desde hace miles y miles de años, que decidió de salir del Amazonas y viajar hacia estas tierras, y después cuando llegaron los españoles, viajar a Europa, y ha querido viajar y ha querido expandirse porque es un espíritu hermosísimo, poderosísimo y además entre muchas de sus propiedades, porque tiene muchas propiedades nutritivas y químicas y excelentes para el cuerpo y el alma, tiene una muy importante, el de abrir el corazón y la conexión. Y sí son tiempos en que necesitamos conectarnos, abrir el corazón y conectarnos desde un lugar profundo como seres humanos unos con otros y como seres humanos con la naturaleza y con el planeta. Y el cacao hace eso, abre el corazón, nos conecta. Entonces, creo que el cacao tiene esta misión y por eso yo creo que ha salido al mundo y por eso ha tocado tantos corazones. Y por eso ha surgido todo este movimiento de las ceremonias de cacao. Puede llamarse de muchas maneras, ceremonias de cacao, círculos de cacao, rituales de cacao, pero lo importante aquí es que se haga con respeto, desde un lugar honesto y que haya una conexión de años, sí, yo puedo decir de años, Que se haya encuerpado la que, relación. que cuando lo haces tú ya tienes una conexión con este espíritu y con esta planta, ya llevas años relacionándote con ella para poderlo compartir desde este lugar sagrado. Para poderla llamar ceremonia de cacao, tienes que tener esta relación con el cacao. Y creo que desde ese lugar es un lugar bastante honesto para poder compartir el cacao. Y eso se hace a través de los años y a través de tener esta sagrada semilla en tu vida cotidiana. Oye, tú me contaste una historia divina de un momento que fue muy simbólico en tu conexión con el cacao. ¿Cuál sientes tú que fue uno de tus momentos de iniciación o de profunda conexión con el cacao? Bueno, yo ya llevaba un tiempo tomando y relacionándome con el cacao, pero digamos que mi iniciación más profunda con el cacao fue el día de mi parto. Yo cuando llegó mi hija, bueno, cuando ya estaba en trabajo de parto, preparé una olla grande de cacao, preparé mi cacao, rezándolo, cantándolo, que bueno, mi parto fue una ceremonia en realidad. Como podría ser para Sí, bueno, cada mujer, ¿verdad? y para cada Ojalá. ojalá. Entonces tuve esa dicha de preparar mi cacao y decidir cómo quería parir. Y entonces, ese cacao lo compartí con las 2 parteras y Pariste en tu casa. parí en mi casa. Lo Ujú. compartí con las 2 parteras, lo compartí con el papá de mi hija, tomé mi cacao, y dancé. Estuve en mi parto dancé. Estuve también, tenía en mi mano una salvia del norte que todo el tiempo la estuve sosteniendo y la olía cada vez que necesitaba también fuerza. Y el cacao me acompañó y fue un parto hermosísimo, súper fluido, realmente como que llegó mucho antes de lo que nos esperábamos. Y bueno, ese fue mi iniciación con el cacao. El día de mi parto, yo realmente lo recomiendo que si alguien quiere tomar cacao en su parto, pues es muy benéfico, como que ayuda bastante, da mucha energía, da mucha fuerza. Y esa fue mi iniciación. Y bueno, yo ya había estado en ceremonias de cacao antes de mi parto. La primera vez que yo estuve en una ceremonia de cacao no fue con unos abuelos mayas, fue con unos amigos míos muy queridos en la Kiva de Raíces de la Tierra, en Zacatecas, con Gustavo y Paola. Y ellos venían llegando de Guatemala de estar con su maestro, Keith.
Ahorita también podemos usar hablar para hablar él. de Kid él. es es norteamericano, ¿verdad? Kid era norteamericano, murió hace Poco, pocos que años. vivía en San Marcos, en la Huatitlán, y él como que compartía el cacao. Se llamaba él el chamán de chocolate, también me tocó conocerlo en su casa, estar con él. Y muchos de los que ahora están compartiendo ceremonia de cacao, pues estuvieron con Kid y tuvieron como esta iniciación con él, y él tenía muy su estilo particular, y muchos luego, inspirados por él, empezaron a compartir ceremonias de cacao. Y bueno, no creo que sea el único, yo creo que al mismo tiempo era un momento, yo creo que del cacao de caminar, de compartirse, y me imagino que fue el más conocido, pero yo creo que en ese tiempo muchas personas empezaron a compartir la ceremonia de cacao, gente no indígena, no maya, y los mayas obviamente ya llevan años haciéndolo, así en el interior y en su intimidad y sin sacarlo a la luz, sin compartirlo en Internet, pero que es parte de su vida y lo hacen, sí, de manera ritual, sin llamarle ceremonia de cacao. Entonces, bueno, yo creo que si me preguntas mi punto de vista, yo creo que cualquiera que lo haga desde un lugar honesto, sincero y que esté realmente conectado con la semilla de cacao, creo que si lo hace desde ese lugar, creo que es un lugar muy amoroso para compartirlo, y siempre y cuando no se caiga en cuestiones de poder, de ego, de negocio. Obviamente, la gente, De acaparamiento. estoy de acuerdo que cobres porque el cacao no es barato, porque todos tenemos que vivir con algo, pero que no sea un negocio, que sea un compartir desde el corazón, que no sea tu única forma de vida, ¿no? Que sea una herramienta más, que sea una forma más, de reciprocidad justa, de reciprocidad transparente y al servicio de la comunidad, porque estamos para servir. Y varias y varios maestros, y en mi caso yo colocándome como una terapeuta, compartimos esta visión, que la discusión aquí y ahora se ha atorado en quién debe y no debe, y en un aspecto que no es poco importante, pero que es muy reduccionista de cómo debe o no llamarse. Ahí, a ese nivel, digamos, muy contraído de la narrativa nos hemos quedado cuando las preguntas importantes justo tienen que ver con desde dónde, para qué, con qué propósito, es desde una relación de respeto, de reciprocidad, de gratitud, de entendimiento, de encuerpamiento, todo esto. Aquí en lo que cuentas y cuando mencionas aquí, creo que se hace una fuerte como articulación en la historia, o sea, ahí entra una trama, chan chan, chan 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 chan, de la que hay que hablar. Porque me parece que lo que está saliendo aquí y ahora, y tú hablas como nana, pero yo hablo como una terapeuta, es un tema de trauma. Mm. Hay trauma colectivo, y ese trauma colectivo viene de la colonia, o sea, viene de la forma en la que llega Europa a este continente que tenía sus formas tan bellas, floridas, armoniosas, sin romantizar, porque también sabemos que había guerra y había todas las dificultades que puede haber al estar compartiendo la vida en este planeta. Y entonces llega todo este movimiento tan violento y esta invasión es el nombre que quizás deba tener desde Europa. Y claro que hay un aplastamiento de las culturas originarias, un saqueo, una explotación, un abuso que ahorita nos estamos atreviendo a nombrar y que es importante que se nombre. Pero no quisiera dejar de perder de vista que si el trauma está, parte de nuestra labor al llamarnos o nombrarnos, ya sea líderes, seres espirituales, con lo que sea que cada quien además tiene el derecho de decidir su identidad, si estamos en un camino hacia la armonía, parte de nuestro trabajo es sanar ese trauma. Y, y a veces lo que vemos en los procesos es que se debe de nombrar el dolor, se debe de nombrar el abuso, el enojo, y ahí han entrado voces que dicen apropiación cultural, prácticas coloniales, New Age. Y entonces cuando alguien como Kit, blanco,
de un origen completamente anglosajón entra ahí, puede ser muy cuestionable. Yo te comparto, yo estuve en el Porche de Kid, tú también, hace ya bastantes años. Y lo cierto es que desde lo que yo soy, hubo muchas cosas con las que no conecté. Porque era una enseñanza New Age, súper esotérica. Toda la gente de la que yo estaba rodeada era blanca, excepto uno de sus asistentes, que ahora se ha vuelto y ha crecido y ha madurado en recuperar su raíz y se ha convertido en un gran contador del tiempo y ahora da ceremonia de fuego, pero también reparte cacao en sus ceremonias. Y aquí les empiezo como a tratar de desglosar cuánta complejidad y tejido hay alrededor del cacao. A mí lo que me parece, y esto de nuevo es una opinión muy personal, me parece que el camino no es, claro, ni dejar de nombrar que hay un trauma y que hay un abuso y que tenemos que movernos con cuidado y respeto y además beneficiar y no impactar negativamente a estas comunidades, a la memoria antigua. A veces en nuestra novatez lo podemos hacer, pero creo que tampoco el camino es entrar por el lado de la guerra y generar más violencia, porque es lo que estamos viendo en muchos de los conflictos étnicos y etnocentristas en todo el planeta. Entonces, sí, claro, hay un montón de dolor de toda la tribu judía por los horrores, verdaderos horrores que vivieron, pero la respuesta es una guerra muchísimo más sangrienta. Entonces, a mí me parece que esto tiene que parar. Sí, creo que un poco aquí el tema es creerse dueño de la verdad o creer que hay una sola forma de hacer las cosas o que uno puede decir, esto sí se vale y esto no se vale. Existe toda una diversidad y toda una complejidad. Creo que desde mi punto de vista sería incorrecto llamarle ceremonia ancestral maya de cacao. Porque no lo es. Porque no lo es. Es un poco lo que pasó con Argüelles, la que está pasando con el cacao. Bueno, yo siento que es un poco ese tema. Eh, yo creo que el gran error de Argüelles fue decir que estaba eh, transmitiendo un calendario maya. Era su interpretación, su visión, su conexión con esta forma de ver el tiempo, con esta forma tal vez inspirada en el calendario maya, pero no era Incluso de la puentear hacia un mundo occidental, ¿no? pero no es el calendario maya lo que No es maya. no es maya, es su visión, es el calendario de Argüelles o llamarle como él quisiera. Yo estoy innovando y estoy sacando esta nueva cuenta, esta nueva forma de ver la vida, esta nueva filosofía mía, pero que él se dijera, este es el calendario maya, fue lo que seguramente molestó a muchos contadores del tiempo, porque Sí. no es. Entonces, lo mismo sucede con el cacao, que tú le digas, estoy haciendo una ceremonia ancestral de cacao, una ceremonia ancestral maya, pues sería incorrecto, a no ser que estés haciendo un fuego maya y sirviendo cacao, pero entonces no le llamas ceremonia de cacao. Es un shukulem. Es un shukulem o un mejelem, que quieres además tener la bondad y la generosidad de en este fuego maya dar cacao, pero entonces no le llamas ceremonia de cacao, le llamas fuego maya, ¿no? O sea, yo creo que hay que nombrar las cosas como son. Entonces, si voy a compartir este yoga con cacao, ok, válido, ¿por qué no? Voy a compartir static dance con cacao, bueno, se vale. No, Pero ojo, aquí viene la gran paradoja. No porque no sea y no lleve el nombre, no va a despertar la memoria en ti. Porque el grano y la semilla contienen la memoria antigua y algo te va a pasar. porque todos tenemos una semilla ancestral en nuestro corazón y en nuestra vida por ser simplemente seres humanos, está en nuestra ADN. Entonces, claro, si tomamos cacao nos podemos conectar con esa parte ancestral, no importa de qué nacionalidad seas, no importa en qué tierra hayas nacido, tienes una semilla ancestral. Y puede ser que aunque estés en Polonia, el cacao te lo despierte, porque el cacao es de la tierra y todos venimos de la tierra. Entonces, bueno, ahí lo ancestral es de todos. Mira, algunas profecías de Norteamérica han hablado de que en estos tiempos el color de piel, el ADN puro
ya no va a ser un indicativo de la sabiduría. Con tristeza enorme digo que mucha gente que nace en pueblos originarios con su ADN puro está perdiendo esas tradiciones, no está y no elige, y es parte de su destino, no darle continuidad. Y que también, ojo, así como hay gente que se puede apropiar, explotar, tergiversar, distorsionar las tradiciones, yo conozco una cantidad de personas que no han nacido, como es tu caso, y otros muchos maestros y practicantes y caminantes que podría nombrar, que lo hacen desde un corazón íntegro, honesto, con conocimiento. Y con respeto. Y con respeto. Y cuando hablo de trauma, fíjate, a mí del todo no me molesta que ciertas abuelas, abuelos ocupen su lugar como guardianes y conservadores ortodoxos, así hasta medio rígidos de las tradiciones, porque esa es su función. Es necesario. Es necesario, pero ahí te va que sí me duele, Lau. Me duele lo que ya veo darse en la cultura de redes. De pronto he escuchado a tal abuelo, a tal abuela decir que no se llama ceremonia de cacao desde donde su corazón le indica hablar. Y luego abajo veo 20 comentarios de gente que dice, farsantes, explotadores. Y yo digo, es arrogante y es ignorante y es pretencioso querer clasificar, juzgar y decir que todo mundo que siquiera ose acompañar su trabajo del cacao, su ritual, su práctica espiritual o su vida cotidiana del cacao, o no tiene derecho o es una entidad del mal y de la distorsión. No lo creo. Sí, es volver a creer que hay dueños de una verdad absoluta y que hay dueños del cacao y que hay policías del cacao y que hay gente con el poder de decir tú sí puedes y tú no puedes. Cuando creo que las bondades del cacao, su espíritu y lo que viene a dar a la tierra es para la humanidad. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando uno lo hace de este lugar de respeto, de reciprocidad también, que es muy importante la reciprocidad, de honestidad y de real y profunda conexión con el cacao, yo siento que es válido. Y a reciprocidad me refiero a saber de dónde viene el cacao que estás compartiendo, cómo se sembró, qué prácticas hay, porque también hay que hablar del cuidado de la tierra y de qué manera, o sea, de no explotarlo, también de saber que es un cacao, que se ha sembrado de tal manera, que se ha cuidado de tal manera. Todo eso es parte de tener la conciencia y la responsabilidad de compartir cacao. Te pongo un ejemplo muy concreto. Yo he visto que en estos almacenes grandes que te requieren una membresía para ir a comprar y a donde compras tus cosas a mayoreo, ya te venden un cacao en polvo. Ojo, ese cacao, vamos a empezar, ni siquiera es cacao, es cocoa, porque el cacao, sepa, no tiene ciertas grasas, o sea, cuando está completo, cuando se trabaja así completo, tiene ciertos nutrientes. El que vas a encontrar procesado, industrializado, empacado, etcétera, es otra cosa. Y claro, también estoy de acuerdo en que hay gente que desconoce esta información, que nunca ha tenido la fortuna y el privilegio de irse a parar a un cacautal o de participar de las ceremonias o, en fin, de ver todos estos procesos, y eso es lo que da en las llamadas ceremonias, sesiones y tal. Claro que no tiene la misma vibración, pero además no tiene el mismo impacto. Tiene, o sea, comprar y consumir ciertos productos tiene un impacto negativo en la tierra, en las comunidades, sube los precios del cacao, tiene muchos impactos. Entonces aquí quiero decir algo, Lau, porque también cuando hablamos de que el cacao es para la gente, está ahí disponible, no debe tener dueños, entonces la gente dice, ay, entonces, ¿por qué dan una formación para facilitadores de cacao? Porque hay mucho que aprender. Y aquí les cuento, en Pachamamita estamos reunidos un grupo de maestras, terapeutas, en fin, de personas que hemos caminado con el cacao
con el ánimo de compartir y con el ánimo de que se haga así de simple, de la manera más ética, más respetuosa, más sostenible para la vida y con las mejores intenciones. Y sí, eso se puede aprender. Sí, yo creo que aquí el tema es tomar conciencia, tomar responsabilidad de esta semilla sagrada y sí, el conocimiento ayuda de dónde viene, cómo es la mejor manera de trabajarlo, tener un poco de su contexto histórico para tratarlo con respeto, del lugar ancestral que tiene. Todo esto a la hora que nosotros vamos a compartir cacao en una terapia, en un círculo de danza, te pone en otro lugar. Te pone en un lugar de conciencia, de respeto, de conocimiento, De de apertura, de apertura afecto. y de que saber de que es un camino, de que no se va a hacer de un día para otro, que tú quieres, si quieres compartir cacao, tienes que caminar con el cacao, tomarlo en tu vida cotidiana, rezar con él, conectarte con él, soñar con él, Ujú. meditar con él, hacer, Rezar. hacer trabajo artístico si eres artista, Ujú. inspirarte con él, o sea, tomarlo en serio, Ujú. desde un lugar profundo, honesto, amoroso y lo más importante es esta conexión de tu corazón con el corazón del cacao, con Ishcacao. Esa es la parte central, desde un lugar de afectividad. Y cuando se hace las cosas de corazón limpio y puro, con una conciencia clara y respetuosa, creo que es impecable. Entonces, desde ese lugar vamos tejiendo comunidad y sí es necesario en este momento que estamos viviendo histórico, en este planeta, hacer más círculos, Ujú. más rituales, más ceremonias, más espacios de comunidad donde compartimos desde el corazón con elementos rituales, ya sea con un fuego, ya sea con un cacao, ya sea rezando al agua, realmente conectarnos con la naturaleza como seres humanos, con las esencias de la vida. Si algo en este planeta nos va a regresar al equilibrio, es esta conexión profunda con la naturaleza y con la sabiduría ancestral única que hay en todas las culturas, que es esta conexión profunda con la naturaleza, el cosmos, el corazón, y como seres humanos que venimos a este planeta a agradecer, a caminar con humildad, a cuidar la vida, a cuidar la tierra, a cuidar de los niños, a cuidar de los ancianos, a cuidarnos entre todos en amor, en armonía. Sí es posible, no es una utopía. Hacia allá vamos. Ujú. Estamos pasando por un tiempo muy oscuro y muy complejo, que tal vez es necesario para nuestra evolución, pero es para que despertemos. Y entre otras muchas cosas, el cacao es un espíritu más que nos ayuda en este despertar y en este abrir el corazón. Me encanta lo que dices. Pues esta es la historia como la estamos contando y viviendo nosotras. Y ahora escucharon a Nan Laura, pero les super invitamos también. El abuelo Carlos Castillejos tiene su camino y sus propuestas. La abuela Ana Luisa Solís tiene su camino, su relación con el cacao y sus propuestas. Y así cada una de las personas que forman parte de este tejido que hemos llamado Cacao para la Gente. Desde ahí vamos. Lo dejamos clarito. De eso se trata. Ni más ni menos. Es simple y es transparente. Y están invitadísimas, invitadísimos, invitadísimes a no solo escuchar, a practicar, a compartir desde este lugar de la resonancia con un lenguaje que es como lo están escuchando aquí. Entonces, súper feliz, Laura querida. Dicen que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Pues sí, esta es nuestra tribu y lo ponemos al servicio de todas nuestras relaciones y gracias a quien nos escucha. Está ahí en www.pachamamita.mx toda la información para quien nos quiera acompañar. Sí es en línea y sí hay una parte donde claro que les invitamos a venir a un fuego guiado por
Nan Laura, acompañado por la abuela Ana Luisa Solís, ahí yo también presente. En fin, se va a poner bonito, yo creo. Pues así, con esta humildad de lo que hemos caminado y con la osadía también, diría yo, de poder traer una historia diferente a lo que está predominando, digamos, en la narrativa. Y nada, Lau, como sabes, en este espacio a veces cerramos con un recito. Danos ese regalo de un recito tuyo para cerrar este episodio en este día tan bonito y tan luminoso, Ochuajpú. Pues así, feliz, Pao, de compartir contigo. Realmente este espacio de Cacao para la Gente es muy hermoso. Están abuelos que realmente tienen un camino de vida y una conexión muy profunda con el cacao y una visión muy hermosa. También creo que yo que es un círculo desde un lugar como de mayor sencillez, simplicidad, honestidad de lo que yo he visto. Entonces creo que eso lo pone en un lugar de mucho corazón, de mucha humildad y creo que qué lindo poder compartir el cacao así. Además lo hacemos desde un lugar del corazón, porque tanto Paola como yo, como toda la gente involucrada, preciosa en este proyecto, amamos el cacao. Amamos. Hemos caminado el cacao por muchísimos años y lo estamos haciendo desde un lugar también desde la experiencia y el amor a esta semilla sagrada. Y bueno, así para cerrar, pues así agradeciendo a Ukushkaj, corazón del cielo, a la apertura grande, al cielo abierto, que nos bendiga en este día, Okushuleo, corazón de la tierra, Tonantzintlalikuatlicue, hacia el amor incondicional de la tierra, que nos acompañe, estas dos fuerzas en nuestro corazón precioso, que nuestro corazón brille en este día, Washakip Ajpu, precioso día, de tomar nuestro lugar como seres humanos, como seres conscientes, luminosos y que el corazón de todos brille. Les dejamos Dios Maltiosh, este regalito por todas nuestras relaciones.